Descubre lo que 6 mujeres inspiradoras sacrificaron en un plan divino que transformará tu vida en el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la opresión de Egipto pesaba sobre el pueblo de Israel. El faraón, con un corazón endurecido por el miedo y la avaricia, emitió un edicto aterrador: todos los recién nacidos hebreos debían ser arrojados al Nilo. En esas horas de desesperanza, una joven llamada Miriam, con un espíritu valiente y decidido, observaba con temor desde la orilla del río. Su madre escondía en su pecho al pequeño Moisés, y el corazón de Miriam latía con fuerza. Sabía que su familia corría un grave peligro. Con una fe ardiente en Dios, en un acto de valentía, se acercó al agua, dispuesta a arriesgarlo todo para proteger a su hermano, mostrando que el amor familiar puede superar los momentos más oscuros. Mientras tanto, siglos después, en la ciudad de Jericó, Rahab, una mujer que había tomado decisiones difíciles en su vida, se encontraba ante una encrucijada. Cuando 2 espías de Israel llegaron a su puerta, el eco de la valentía resonó en su corazón. Ella conocía la sentencia que caería sobre ella si era descubierta, pero su deseo de liberar a su pueblo de la opresión superó su miedo. Ocultando a los hombres entre los tallos de lino en su hogar, Rahab tomó un acto audaz de fe, confiando en que su sacrificio podría ser la llave de la salvación no solo para ella, sino para toda su familia. Pasaron los años y Israel cayó en la oscuridad de la desesperación mientras era oprimido por sus enemigos. En ese tiempo, Débora, una profetisa y jueza, se levantó para guiar a su pueblo. Clamando al cielo, buscaba dirección en medio del sufrimiento. Con un espíritu férreo y una fe inquebrantable, llamó a Barak a la acción, desafiando las normas de género de su época. Lideró a Israel con valentía, mostrándoles que, aun en las circunstancias más adversas, la mano de Dios podía llevarlos a la victoria. El relato nos lleva a Moab, donde Ruth, una moabita, decidió acompañar a su suegra Noemí al regresar a Belén. Al dejar atrás su hogar y su familia, su amor sacrificial resonó a lo largo de generaciones. La historia de Ruth es un recordatorio de que, a veces, lo que parece un sacrificio sin esperanza puede llevar a una bendición divina, posicionándola en la línea de la descendencia del rey David y, eventualmente, en la misma genealogía de Cristo. En el palacio del rey Asuero, la joven Esther enfrentó un dilema. Para salvar a su pueblo de la esclavitud y la muerte, debía revelarse como judía ante un rey que podría ejecutar su sentencia. Sin embargo, armada con determinación y una fe renovada, se presentó ante él. Su valiente decisión no solo salvó a su nación, sino que es recordada como un acto de fe y coraje que cambió la historia. Finalmente, en una pequeña aldea de Nazaret, María, la madre de Jesús, se encontró con un mensaje celestial que cambiaría la historia de la humanidad. Su disposición a aceptar la palabra de Dios, diciendo: hágase en mí según tu palabra, marca un punto culminante en el plan divino, girando el rumbo de la redención hacia la salvación eterna. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Cada sacrificio de estas 6 mujeres, entrelazados por la mano divina, creó un legado de esperanza. El sacrificio en tiempos de crisis a menudo es el camino hacia la salvación, no solo para ellos, sino para las generaciones que seguirán. Su valentía y fe son un recordatorio de que Dios usa a quienes están dispuestos a confiar plenamente en Él. ¿Qué habrá reservado el cielo para aquellos que, como ellas, se atrevan a soñar y a sacrificarse en la fe? La historia continúa, y en sus corazones palpita el eco de un nuevo amanecer. En la penumbra de la noche, los corazones de los israelitas palpitaban con un miedo palpable. Egipto había arrastrado a la nación a una profunda crisis, y el edicto del faraón se cernía como una sombra amenazante sobre cada hogar hebreo. Sin embargo, en un rincón apartado, la fe de Miriam brillaba con intensidad.
su determinación se entrelazaba con cada latido que resonaba en su pecho. Lo que comenzó como un acto de protección hacia su hermano Moisés pronto se convertiría en un símbolo de esperanza. Mientras las aguas del Nilo fluían serenas en su corriente, Miriam notó la llegada de una princesa egipcia. La mujer, envuelta en túnicas de lujo, había bajado al río en busca de un momento de alivio, sin saber que estaba a punto de alterar el curso de su vida y la historia de Israel. Miriam, sintiendo que Dios la empujaba, se acercó con audacia y le ofreció a la madre del faraón la oportunidad de encontrar a una nodriza para el pequeño en la canasta. Aún sin conocer el plan divino, intuyó que Dios estaba a punto de hacer algo extraordinario. La princesa, encantada por la belleza del niño, lo adoptó como su propio hijo y le dio el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Dios, en su providencia, ya había trazado un sendero de salvación que comenzaba con la valentía de una niña. Era un recordatorio de que, aun en los momentos de mayor desánimo, la intervención divina puede aparecer sin previo aviso. A medida que la historia renacía en el viento, en Jericó Rahab continuaba con su vida, enmarcada por los muros desmoronados de la ciudad. Conociendo el inminente juicio de Dios sobre su pueblo, su espíritu ardía con una fe audaz. Ella sabía que la única manera de salvar a su familia era entregando información vital a los espías de Israel. Cuando finalmente realizaron su misión, el acto de Rahab resonaría a través de los siglos, colocándola en la genealogía de Cristo mismo, Mateo 1:5. La valentía de una mujer prostituta se transformaría en un mensaje de redención, revelando que Dios no elige a estructuras robustas, sino que levanta a los quebrantados para cumplir sus promesas. Así como el lazo escarlata colgaba de su ventana, la esperanza también se entrelaza entre los corazones de los que creen. Sin embargo, no todas las historias se desarrollaron sin dificultades. Débora, la profetisa, sabía que su pueblo estaba al borde de la derrota. Con la voz de Dios resonando en su corazón, convocó a Barak para que levantara un ejército y enfrentara a los opresores. Fue un momento crucial donde la obediencia se enfrentó a los temores personales. Si tú vas, iré contigo, pero si no vas, no iré, dijo Barak, Jueces 4:8, revelando su lucha interna. Débora, con la fuerza del Señor, se convirtió en un faro de dirección y esperanza, guiando al pueblo hacia la victoria en la batalla. Su historia fue un testimonio de la correctitud de seguir a Dios, incluso cuando el camino parecía más oscuro. Así pasaron los días hasta que la sombra de la idolatría y la desesperación abatió sobre toda la nación. En Belén, Ruth rehusó regresar a su gente moabita y decidió seguir a Noemí. Ahora, el sacrificio de una mujer extranjera resonaba en el cielo. Su decisión de permanecer, a pesar de la adversidad, fue una declaración de amor y lealtad que le valió un lugar en la historia sagrada. En la corte persa, Esther, la joven reina, también se vio enfrentada a decisiones que podrían cambiar el destino de su pueblo. La amenaza era clara, la exterminación de su nación. Con el clamor de sus hermanos hebreos resonando en su corazón, decidió presentarse ante el rey, aun a riesgo de su propia vida. Si perezco, que perezca, proclamó, reconociendo que su vida estaba en manos del Señor. Cada uno de estos sacrificios, el nacimiento de Moisés, la valentía de Rahab, la decisión de Débora, la lealtad de Ruth y el heroísmo de Esther se entrelazaba en un tapiz divino que conducía hacia un propósito mayor. A través de cada historia, Dios demostraba que los actos de fe y sacrificios en medio de la adversidad podrían girar el rumbo de la historia. Con la mirada al cielo y el corazón alineado con la historia de salvación que el Altísimo estaba desencadenando, se alzaba la pregunta: ¿cuál sería el siguiente paso del plan divino que se despliega majestuosamente entre las naciones y los corazones humanos? En el silencio sagrado, la voz de Dios susurraba un futuro de redención, dejando a todos ansiosos por descubrir la obra maestra que estaba por revelarse. El tiempo avanzaba como una corriente que arrastra hojas secas en el viento. En Egipto, donde el brío de la vida parecía doblegarse bajo el yugo de la opresión, la historia de Moisés se desenvolvía. Al crecer en la corte del faraón, ese niño que había sido rescatado de las aguas se transformó en un hombre, lleno de nobles propósitos y un sentido de justicia ardiente. Sin embargo, el traumatismo de su herencia y la lucha interna por su identidad lo atormentaban. Una tarde, cuando el sol se escondía en el horizonte,
Moisés presenció una escena que le desgarró el alma, un egipcio golpeando a un hebreo. La ira ardió en su interior y, en un instante fatal, tomó una decisión que lo cambiaría para siempre. Al defender a su compatriota, mató al egipcio. La sangre corría como un río en su conciencia, y la huida del hombre que buscaba justicia y libertad por su pueblo se convirtió en un viaje hacia el desierto. Allí, en la soledad, Dios tenía un encuentro reservado para él, un fuego ardiente que no consumía la zarza lo llamó, y desde aquella manifestación sagrada, el mismo nombre de Yahvé resonó en su ser. He visto la aflicción de mi pueblo, declaró el Altísimo, mientras Moisés escuchaba, temblando de reverencia y temor. Aunque su corazón estaba lleno de dudas, la voz de Dios lo impulsó a regresar a Egipto. Dios le prometió que lo acompañaría y que sería su portavoz ante el faraón. ¿Quién soy yo para ir?, imploró Moisés, aferrándose a sus inseguridades. Sin embargo, su resistencia fue solo el preludio de lo glorioso que estaba por ocurrir. Mientras tanto, en la lejanía, las que habían sido sus primeras defensoras en momentos de calamidad, Miriam y las hebreas, levantaban sus ojos hacia las desoladas tierras de Egipto. Las mujeres que habían enfrentado al faraón en los momentos más oscuros seguían apoyándose en la fe, confiando en que la libertad estaba a la vuelta de la esquina. La sombra de la opresión seguía cernida sobre ellos, y el eco de sus llantos subía como incienso hacia el cielo. En su corazón, Miriam no podía dejar de pensar en su hermano y la revelación de un propósito superior. Padre Celestial, ¿cuándo se romperá esta opresión?, oraba fervientemente, mientras la piel de su cuerpo reflejaba la angustia de un pueblo oprimido que anhelaba liberación. Las esperanzas ascendían, como las alas de las palomas que alzaban el vuelo hacia la luz. Al llegar a la corte real, Moisés enfrentaba la tiranía del faraón con una determinación renovada, pero también con un gran peso sobre sus hombros. La conversación fue tensa, la desobediencia y el desafío estaban en juego. «Deja ir a mi pueblo», proclamó con voz firme, y el faraón miró con desprecio, desechando la improbabilidad de tal demanda. En aquel momento, entre los murmullos de su corte, Dios se preparaba para ejecutar su plan a través de plagas que desatarían su poder y justicia. La gloria de Dios comenzaría a ser revelada como nunca antes, las aguas se transformarían en sangre, ranas invadirían sus casas, y el cielo se oscurecería con granizo. La opresión de Israel había llegado a un clímax divino que resonaría a través de las edades. Pero en el fondo de su corazón, Moisés sabía que la liberación de su pueblo venía acompañada de pruebas y sacrificios. Y mientras cada plaga afectaba la tierra de Egipto, un grupo de mujeres seguía esperando, orando, y preparándose por su llegada al desierto prometido. La historia de un pueblo iba a tomar un nuevo rumbo, y el sacrificio de muchas, en lo oculto e invisible, fervía por un propósito más grande. La pregunta resonaba en el aire: ¿podría Moisés confiar completamente en el esplendor de Dios, o sus dudas lo llevarían a correr hacia la oscuridad? La espera de la promesa se tornaba incierta mientras la historia se iba entrelazando en un ciclo de fe y desafío. Y en una revelación divina que solamente el autor del tiempo puede proveer, se formulaba el misterio que uniría a estos hilos, prepararía Dios el camino a través de pruebas para ¿qué nación y liderazgo florezcan en la liberación prometida? El pueblo aguardaba, y el cielo respondía con un silente aliento de esperanza. Moisés retornó a la esfera de la opresión con un corazón agitado, el silencio que le rodeaba se llenaba de ecos de promesas y temores. En su pecho, la certeza de un llamado divino competía con sus dudas. «¿Cómo me creerán?», murmuró ante su hermano Aarón, quien lo había recibido con brazos abiertos y sonrisas llenas de fe. Pero la sombra de la incredulidad aún se cernía sobre su ánimo. Al manifestar los primeros signos del juicio de Dios en Egipto, la atmósfera se tornó pesada. Manteniéndose firme en los propósitos de Yahvé, Moisés tomó la mano de Aarón y juntos se presentaron ante el faraón, su voz resonando con el poder del Altísimo. «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva». Las palabras cayeron como un eco sagrado, y el faraón, con desdén, respondió: «¿Quién es Yahvé, que yo oiga su voz?». Este desafío marcó el inicio de un conflicto titánico, donde la soberanía de Dios y la terquedad del hombre se enfrentarían. Así comenzó el ciclo de las plagas, cada una revelando más de la naturaleza de la justicia divina.
Las aguas de Egipto, antes brillantes y claras, se tornaron en sangre. Un incesante lamento resonó en las casas de los egipcios al ver a sus dioses impotentes ante el Dios de Israel. Las ranas, las moscas y la peste, una tras otra, fueron recordatorios de la autoridad que Yahvé había establecido sobre toda la creación. Mientras tanto, en medio de la opresión, las mujeres hebreas, lideradas por Miriam, continuaron sus oraciones con fervor. Días y noches eran consumidos en súplicas por la liberación de su gente. Miriam, con una fe resiliente, se mantuvo firme. Su promesa se cumplirá, decía a sus compañeras, quienes encontraban consuelo en su voz. Debemos prepararnos, no solo para la liberación, sino también para ser parte de la historia de nuestra gente. El fracaso del faraón de escuchar produjo más dureza en su corazón, y las plagas se tornaron más intensas. La tierra se oscureció ante el granizo y el fuego, y los cultivos comenzaron a morir bajo la ira del Dios verdadero. Todo el Egipto sufría, y la luz de la libertad se veía más distante a cada momento. Aún así, los hebreos perseveraban en la esperanza. Aarón y Moisés salieron del palacio en un ciclo de agotamiento y renovación. Sabían que cada plaga era no solo un castigo, sino también un llamado a la redención. El ojo de Dios estaba atento a su pueblo, y con cada caída de la fe del faraón, se levantaba la fe de Israel. Es el tiempo de Dios, decía Moisés a su hermano, sintiendo que los eventos se precipitarían hacia la culminación del plan divino. En la penumbra del desierto, las esperanzas de Miriam comenzaron a tomar forma. Las mujeres soñadoras vislumbraban la tierra prometida y en su corazón latía un deseo profundo de ver la gloria de Dios. El sacrificio de nosotras no será en vano, resonaban las palabras de Miriam entre sus compañeras. Juntas cultivaban la fe, sueñan con las semillas del futuro. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir y el plan de Dios se revelaría en su esplendor. Cada corazón tenso palpitaba, la pregunta de la salvación vibraba en el aire. ¿Cuál sería la última plaga? La revelación estaba en las manos de Dios. No será solo un signo de juicio, sino un acto de redención, pensó Moisés, preparado para el desafío culminante. ¿Podrán Israel y Egipto entender el sacrificio y la gracia que se revelarán? Mientras miraban hacia el horizonte, un escalofrío recorrió a todos. La luz de la verdad brillaría pronto, y con ella, el descubrimiento de un propósito más grande. Las mujeres, el pueblo y los líderes, todos aguardaban, sabiendo que el cielo guardaba aún el misterio de la noche que cambiaría su destino para siempre. ¿Qué sacrificios y decisiones llevarían a la revelación de un nuevo pacto? La historia aguardaba su clímax, un acto que resonará en todas las generaciones, el encuentro entre el sacrificio y la liberación. Con la oscuridad envolviendo a Egipto como una capa pesada, Moisés se preparó para un desenlace que ningún ojo humano había contemplado. La tensión en el ambiente era palpable, sentía el latido de su corazón resonar con las antiguas promesas de Dios, y en su mente retumbaban las palabras del Altísimo: yo haré maravillas en medio de ellos. Sin embargo, el camino hacia la redención parecía repleto de espinas y mucha incertidumbre. Esa noche, mientras el mundo exterior se mantenía en la oscuridad, las mujeres hebreas se reunieron en un claro, donde la luz de las estrellas apenas iluminaba sus inquietos rostros. Miriam, siempre llena de fervor, condujo sus oraciones con una ardiente pureza de espíritu. Hermanas mías, estamos en la cúspide de nuestro destino. La voz de Dios se escucha, y nosotros debemos estar listas para recibir el mensaje de salvación. La atmósfera entre ellas cambió en ese momento. Se unieron más que nunca, compartiendo su dolor y su esperanza, y en ese encuentro sagrado, comenzaron a intercambiar relatos de los sacrificios que estaban dispuestas a hacer. Es tiempo de actuar, declaró una de ellas con determinación. Si hemos de salir de esta cautividad, debemos dejar atrás no solo el yugo, sino también nuestras propias inseguridades. Mientras tanto, en el palacio del faraón, la necedad se aferraba con más tenacidad. Las plagas habían derribado a Egipto, pero el corazón del faraón seguía endurecido como piedra. La última entrega de advertencias de Moisés resonó en las paredes del más alto trono: si no dejas ir a mi pueblo, el juicio de Dios caerá sobre todos los primogénitos en Egipto. La fortaleza del faraón se tambaleó un momento,
pero el temor y la arrogancia se entrelazaron en su corazón, llevándolo a desestimar la advertencia. Aquella misma noche, el Altísimo comenzó a ejecutar su plan, y con el sonido de un susurro, instruyó a Moisés para preparar a su pueblo. Cada familia tomará un cordero sin defecto, y lo sacrificarán. Con su sangre marcarán los dinteles de sus puertas. Era un símbolo poderoso, un acto de fe que requería un sacrificio genuino. Moisés sintió el peso de la instrucción, sabiendo que cada acción tendría repercusiones eternas. Mientras esto sucedía, Miriam y sus compañeras, como testigos del acto de sacrificio y fe, acogieron la instrucción divina. Sin dudar, corrieron hacia sus hogares y comenzaron a preparar lo que se les había mandado. En medio de la noche, la sangre del cordero se convertiría en su protección, su señal de que pertenecían a Yahvé. No obstante, el tiempo se acortaba y el clamor de liberación se tornaba más urgente. En el corazón de cada hebrea latía la idea de la plena liberación. No seremos una nación de esclavos, seremos el pueblo elegido, proclamó Miriam, mientras su voz se alzaba sobre el murmullo que llenaba el aire. La noche avanzaba y el silencio se cortaba con una expectativa palpable. Las puertas de Egipto estaban cerradas, pero las de la vida y la promesa estaban abiertas. ¿Podrá el faraón enfrentarse a la voz de Dios y liberar a su pueblo? Se preguntaba Moisés, sintiendo la vibración de lo que estaba por acontecer. En ese momento de revelación, el sacrificio del Cordero se perfiló no solo como la salvación de Israel, sino también como el preludio de una verdad asombrosa que estremecería las generaciones futuras. El sacrificio se convertiría en un símbolo eterno, anticipando el sacrificio perfecto que traería redención a toda la humanidad. Así, con el sacrificio en su mente y la esperanza iluminando su corazón, tanto Moisés como Miriam y todo el pueblo tenían la certeza de que el plan soberano de Dios estaba a punto de desatarse en su máxima esplendor. ¿Qué otro sacrificio nos revelará el camino?, resonaba en sus corazones, mientras la gloria de Dios prometía manifestarse esa misma noche, llevando consigo el eco de la salvación. Aquella noche, el aire estaba impregnado de una mezcla de temor y anticipación, como si la misma creación estuviera conteniendo el aliento ante el desenlace inminente. En cada hogar hebreo, una atmósfera solemne reinaba. Las madres envolvían a sus hijos en mantas, mientras los padres, con el corazón palpitante, seguían con temblor las instrucciones de Moisés. Moisés, consagrado a su misión, esperaba la señal de Dios. En su mente resonaban las promesas, desde el llamado en la zarza ardiente hasta cada una de las plagas que habían sacudido a Egipto. Esta noche, mi pueblo será liberado, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de la historia entre sus manos. La luna brillaba intensamente, como testigo mudo de lo que acontecía. Miriam, con su voz resuelta, instruyó a las mujeres a que, tras sacrificar al cordero, no solo marcaran los dinteles de las puertas, sino que también se mantuvieran en oración, esperando el cumplimiento de la promesa de Yahvé. Que nuestra fe sea nuestra voz en esta noche, exclamó, sus ojos llenos de fervor. Las mujeres, impulsadas por el arrobo del Espíritu, comenzaron a entonar cánticos a su Creador. Sus voces se entrelazaban en una melodía que subía como un incienso ante el altar, expandiéndose entre las tinieblas y llevando consigo la súplica por la protección divina. Oh, Yahvé, escucha nuestro lamento. Libéranos de esta opresión, clamaban, unidos por un mismo anhelo. En el palacio, el faraón se perdió en su arrogancia. El egipcio consideraba inútil el ruego de Moisés y los estrépitos del sufrimiento. ¿Quién es este Yahvé para que yo escuche su voz?, se retorció en su trono, inmutándose por la cena que se preparaba en la casa de los hebreos. Nada temeré, pues soy un Dios entre hombres. Sin embargo, la voz de Dios resonaba en ese instante. Fue como un trueno silencioso. Un ángel del juicio, enviado por el Altísimo, descendió en las tinieblas de Egipto. Pasó de hogar en hogar como un destello de gran poder, buscando la sangre del cordero en los dinteles. En cada casa donde no había sido derramada sangre, se escuchó el lamento desgarrador de padres que se enfrentaban a la muerte de su primogénito. Miriam y sus compañeras, abrazadas en la fe, sentían un escalofrío, pero también una tranquilidad que sobrepasaba el entendimiento. La sangre del cordero era su refugio bajo la mano poderosa de Dios.
Había una luz en medio de la tormenta, un consuelo en la certeza de que, a pesar de la devastación a su alrededor, estaban bajo el cuidado del Dios Salvador. Mientras tanto, el faraón, al escuchar los lamentos de Egipto, su corazón se llenó de terror. «Apresúrate, ve a Moisés», gritó. «Que salgan esos hebreos inmediatamente, no podemos soportar más». Al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a salir, Moisés, en medio del fervor del pueblo, alentó a su gente a dejar atrás todo lo que conocía. «Hoy, seremos liberados. Hoy, avanzaremos hacia la tierra prometida». La respuesta fue un clamor unánime, una explosión de gozo y esperanza. La liberación estaba al alcance, pero en el horizonte se vislumbraba más que simplemente una salida de Egipto. «La tierra fluye leche y miel. Es un pacto eterno», susurró Moisés, sintiendo en su corazón la urgencia de un plan divino más grande que la misma liberación. Mientras el pueblo avanzaba, Miriam llevó al frente a las mujeres de Israel, listas para alzar un canto de victoria. «El camino ante nosotros es de poder y promesa», proclamó, mientras la multitud se unía en voz con esperanza resplandeciente. Pero entonces, un eco sutil resonó dentro de los corazones de los hombres y las mujeres, un conocimiento antiguo que aún no habían descifrado por completo. «¿Cuál será el verdadero significado de este sacrificio?», preguntaron entre susurros, mientras se dirigían hacia una libertad que apenas comenzaba a desvelarse. La noche fue solo el principio. A medida que avanzaban hacia lo desconocido, la sombra de una revelación divina permanecía en el aire, y así, comenzó un relato que no solo transformaría a un pueblo, sino también la historia misma de la humanidad. La promesa de la redención estaba en marcha, y un nuevo sacrificio aguardaba en el futuro, un sacrificio que cambiaría para siempre la relación entre Dios y su pueblo. La luz del alba se fue acentuando, y el día se desvelaba con la belleza y la esperanza de un nuevo comienzo. Moisés, ante el pueblo ansioso por partir, podía sentir el poderoso soplo de la mano de Dios guiando cada paso. «Vamos», clamó, levantando su voz como un trueno que resonó en los corazones, «el camino hacia la libertad nos espera». Los hebreos comenzaron a marchar, llevando consigo no solo a sus familias y enseres, sino también el recuerdo de siglos de dolor y esclavitud. Al cruzar el umbral de la liberación, cada uno se aferró a la promesa de una tierra que fluía leche y miel. La esperanza iba acompañada de preguntas que, como las aves, revoloteaban entre ellos. «¿Cómo será nuestro futuro?», se preguntaban, preguntándose si la tierra prometida realmente era el hogar ideal que anhelaban. Mientras avanzaban, los ojos de Miriam se alzaron hacia el cielo. Sabía que, aunque la liberación era inminente, había más que aprender en este viaje. «La sangre del Cordero nos salvó en la noche de juicio», recordó, «pero aún debemos aprender a confiar en la guía del Altísimo». Cuanto más se alejaban de Egipto, un sentimiento de incertidumbre comenzó a cernirse sobre el grupo. Los murmullos empezaron cuando vieron, a lo lejos, el vasto y amenazador Mar Rojo. «¿Hacia dónde nos llevas, oh Señor?», clamaron, sintiendo el peso del temor y la ansiedad. «¿Acaso nos has sacado de Egipto para morir en este desierto?». Las voces llenas de inquietud se unieron como un eco, retumbando en la vasta soledad del paisaje. Moisés, percibiendo la inquietud del pueblo, se dirigió a ellos con firmeza. «No temáis. Estad firmes y ved la salvación de Yahvé que hoy hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis». Con fe profunda, levantó su báculo y clamó al Señor. La atmósfera se tornó tensa. El agua comenzó a moverse lentamente como si presintiera la intervención divina, mientras el cielo se oscureció y una brisa fresca se alzó. Los ojos de todos se fijaron en Moisés, quien recibió instrucciones del Señor. «Levanta tu vara sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar en seco», le dijo. El impacto de estas palabras resonó en su corazón, y con obediencia, Moisés alzó su mano. En ese momento, el Mar Rojo se partió como una cortina, creando un camino hacia la salvación. Las criaturas del agua se encogieron en los confines de lo desconocido mientras el pueblo de Israel avanzaba, el dulce eco del canto de liberación resonando en sus corazones. Miriam lideraba a las mujeres a alzar un canto lleno de poder: «Cantaré a Yahvé, porque se ha magnificado, ha echado al mar al caballo y a su jinete».
Cada nota se convirtió en un himno de victoria que reverberaba como un eco divino de la promesa cumplida. Pero en medio de la alegría, la sombra del faraón, quien se había empeñado a seguir a los hebreos, comenzó a cernirse sobre la marchante expedición. En la distancia, los carros egipcios se apresuraban en su búsqueda, llenos de ira y desesperación. Esto no terminó, gritaban los egipcios, mientras la persecución avanzaba. El miedo renovado brotó entre los hebreos. Y así, en el clímax del conflicto, un temor reverente emergió en los corazones hebreos. Justo cuando parecía que la liberación se convertiría en condena, la voz de Dios retumbó en el aire. «Detente», decía, mientras la nube de oscuridad cubría a los egipcios y su furia se convertía en confusión. La respuesta divina estaba cerca, un milagro que recordaría a las generaciones por venir. Con esa intervención, quedó claro que la salvación de Dios no solo liberaba, sino que también transformaba. Un nuevo sacrificio aguardaba en las páginas del tiempo, y así el plan soberano de Dios se desplegaba ante ellos, preparando un relato de redención que marcaría el renacer de su pueblo. ¿Podría este sacrificio ser la clave de su fe y destino? El misterio de lo que vendría se profundizaba, la travesía hacia la tierra prometida no era solo un viaje físico, sino un camino hacia la revelación del gran amor de Dios. El pueblo de Israel avanzaba con paso firme a través del lecho seco del Mar Rojo, el aire vibrante con un profundo sentido de asombro y reverencia. La luz del sol iluminaba sus rostros, pero había un peso en sus corazones, aún no habían llegado a su destino. El camino hacia la libertad era un reto, y la sombra de su pasado seguía presente en sus memorias. Moisés lideraba la marcha, cada paso resonando con la promesa divina que lo había llamado. Mientras avanzaba, lo que antes era un mar indomable ahora se había convertido en un paso tangible hacia la redención. Sin embargo, su mirada se tornó seria al escuchar el estruendo de los carros egipcios, cuyas ruedas crujían como si anticiparan un juicio. «Que no se desmayen los corazones», exhortó Moisés a su pueblo. «La obra de Yahvé está en plena manifestación, y Él no nos abandonará». Al llegar al otro lado, el pueblo de Israel sintió la seguridad del suelo firme bajo sus pies, pero el clamor de los egipcios resonaba con fuerza. Los soldados, al ver el milagro, se sintieron impulsados por la furia y niegan sus corazones a la señal que Dios les había mostrado. Miriam, llena de fervor, tomó un tambor y comenzó a danzar, llevando consigo a las mujeres en un canto de victoria. «Yahvé es un guerrero, su nombre es Yahvé». El sonido de la alabanza se alzó como un aroma grato al cielo, invitando a la gloria de Dios a descender en medio de ellos. Sin embargo, la emoción se tornó en temor cuando Moisés, viendo cómo el faraón se acercaba, clamó una vez más al Señor. «Oh Dios, actúa en favor de tu pueblo. No permitas que el enemigo prevalezca». En ese instante, la orden del Altísimo fue clara. «Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas regresen sobre los egipcios». Moisés, lleno de fe, obedeció. Las aguas que habían estado separadas comenzaron a volver a su forma, avanzando rápidamente hacia atrás como una fracción de tiempo. Un grito de horror llenó el aire mientras los carros egipcios fueron tragados por la furia de la naturaleza convertida en instrumento de justicia divina. Con ese acto, Dios selló la liberación de su pueblo y mostró su gloria, desdibujando las sombras del pasado para siempre. La tierra prometida, anhelada en sus corazones, aún parecía lejana, pero la certeza de que su Dios estaba con ellos les infundía valor. Al mirar hacia el horizonte, Miriam sentía que cada paso era un acto de adoración, un testimonio de la fidelidad de Dios. Su mirada ardía con una nueva determinación, sabía que no solo estaban dejando Egipto, sino también aprendiendo a caminar en la fe. Mientras la multitud se dispersaba, el silencio que siguió fue profundo. En medio de esa quietud, la voz de Dios resonó otra vez en el corazón de Moisés. «He escuchado el clamor de mi pueblo, y la tierra que fluirá leche y miel ya está en mis propósitos. Muchos han de venir, y cada sacrificio es parte de un plan divino que se desarrollará a través de generaciones». En esos momentos, con el pueblo ahora a salvo, las promesas del Altísimo comenzaban a cobrar vida. ¿Qué significaría esto para el pueblo de Israel y para los que vendrían después? ¿Qué sacrificios se requerirían en la travesía?
La historia del pueblo elegido tomaba un nuevo rumbo, donde cada paso sería una enseñanza, cada dificultad una preparación para la grandeza, y cada sacrificio un hilo en el tapiz divino que se tejía. El misterio del plan soberano de Dios comenzaba a revelarse como una invitación a descubrir la grandeza de su propósito. Cada hebreo tenía un rol en el relato, y así, las páginas de su historia estaban a punto de ser escritas con tinta de redención y fe. ¿Qué pruebas enfrentarían y qué nuevas alianzas tendrían que labrar? La travesía apenas comenzaba, y la gloria de Dios estaba por desatarse sobre ellos en formas que jamás habían imaginado. El alba del nuevo día iluminó el camino ante el pueblo de Israel, que avanzaba por el desierto, llevando consigo el eco de su liberación. La brisa cálida acariciaba sus rostros, y aunque la emoción seguía palpitante en sus corazones, una nueva incertidumbre se cernía sobre ellos. Ahora eran libres, pero el desierto se extendía vasto y desconocido. No había mapas que guiaran sus pasos, solo la promesa de Yahvé que hacía vibrar el aire. Moisés, guiado por la nube que el Señor había puesto al frente como señal, se detuvo y miró a su alrededor. Más de 1 millón de almas marchaban tras él. Los niños a su lado jugaban despojados del miedo que traían. Hermanos, dijo Moisés, el camino que hemos de recorrer está lleno de pruebas. Pero recordemos las palabras de Dios, no temas, porque yo estoy contigo. Las palabras de aliento florecieron, y la multitud levantó sus ojos hacia el cielo, buscando el refugio y la fuerza en su presencia. Así comenzaron sus jornadas a través de paisajes ásperos y monótonos. Las primeras horas fueron de silencio contemplativo hasta que el hambre comenzó a hacerse notar. Las quejas se susurraban entre los más cercanos, y pronto resonaron como un eco en todo el campamento. ¿No era mejor morir en Egipto que morir de hambre aquí? La desesperanza comenzó a brotar como plantas en su desierto. Moisés, angustiado, se presentó ante el Señor en busca de consuelo y dirección. Señor, tu pueblo clama por sustento. ¿Qué responderé? La voz del Altísimo llegó como un murmullo suave: Moisés, yo haré llover pan del cielo. Que todos recojan lo que puedan, de acuerdo a sus necesidades, y así conocerán que yo soy su Dios. Así fue como caerían sobre ellos las hojas de maná, un sustento celestial que despertó sorprendentes miradas a la mañana siguiente. Las manos de los israelitas se alzaron al cielo en alabanza. Sin embargo, había quienes poseían corazones de duda, comenzaron a acumular más de lo necesario, desobedeciendo la orden divina. El maná no debe guardarse para el día siguiente, advirtió Moisés. Si lo hacen, se volverá corrupto. Pero algunos no escucharon, y a la mañana siguiente, encontraron sus provisiones llenas de gusanos. En medio de esta prueba, se alzaron voces valientes, las mujeres del pueblo, que sabían del sacrificio y del esfuerzo por mantener juntas a sus familias. Comenzaron a narrar relatos de las heroicas matriarcas que les precedieron, recordando a las hijas de Zelofead que habían defendido sus derechos ante Moisés. Así como nuestras antepasadas, también nosotros debemos alzar la mirada hacia lo alto. Nuestra fe nos sostendrá, proclamaron. Cuando llegó la noche, y el cielo estrellado se extendía sobre ellos, el sonido de sus voces resonaba en la alabanza, y de corazón a corazón se tejió un lazo de esperanza. Las manos levantadas clamaban por más que pan, deseaban sentir la presencia del Dios que les había mostrado su gloria. En ese momento, la tierra comenzó a vibrar, y un viento suave sopló a través de sus campamentos. La nube de gloria de Dios se situó sobre ellos, y un sentido de reverencia llenó el aire. Yo soy el que soy, resonó una voz por encima de ellos. El pueblo se postró, sintiendo la majestad divina. Moisés volvió a escuchar el susurro del Señor: mira, yo puedo proporcionarles todo lo que necesitan, incluso en las pruebas. Este desierto no será solo un lugar de dificultad. Será el campo donde florecerá una nueva generación de fieles. Cada hebreo tenía un rol en el relato redentor que se estaba escribiendo, y a medida que cruzaban el umbral de la nueva vida, comprendieron que su sufrimiento no se perdería. Se convertiría en una enseñanza, una transformación poderosa en su andanza hacia la promesa. Con cada paso, el misterio del plan soberano de Dios se revelaba, prometiendo que lo que estaban sacrificando en su travesía sería un legado de fe que inspiraría a aquellos que aún no habían nacido.
Porque vienen días, declaró Moisés con voz firme, cuando Dios hará nacer de este pueblo una nación grande y poderosa, y nuestra historia será contada a las generaciones. La espera se convertía en ansia, y el anhelo de verse en la tierra prometida se avivaba con cada amanecer. ¿Cuál sería la siguiente prueba en su camino, y cómo se manifestaría la gloria de Dios? La revelación del propósito divino continuaría latiendo en sus corazones. El tiempo avanzaba en el desierto, y el camino hacia la tierra prometida parecía un interminable recorrido de preparación que desafiaba la paciencia y la fe del pueblo de Israel. El sol brillaba intensamente durante el día, pero las noches eran frías y llenas de inquietud. Cada estrella en el cielo parecía recordarles el hogar lejano que habían dejado atrás y el futuro incierto que les aguardaba. Moisés, siempre atento a las necesidades de su pueblo, buscaba en todo momento la voz del Señor. Las quejas de los israelitas se multiplicaban, y la escasez de agua se transformaba en un clamor desesperado. ¿Por qué nos trajiste aquí solo para morir de sed?, clamaban algunos, reforzando un espíritu de desánimo que amenazaba con deshacer el trabajo que Dios había comenzado en ellos. Al oír el clamor del pueblo, Moisés se dirigió a Dios en súplica. ¿Qué debo hacer, Señor? Tus hijos están desesperados y mi corazón se entristece por su sufrimiento. En respuesta, el Altísimo le dio instrucciones claras. Ve a la roca en Horeb y golpea la roca, y saldrá agua para que beba el pueblo. Con fe renovada, Moisés se dirigió a la roca. Reunió a los israelitas y, con la vara en mano, dio un golpe a la roca. Al instante, el agua brotó con fuerza, llenando los corazones de los sedientos con el alivio de la provisión divina. Un canto de alabanza surgió de sus labios mientras bebían, sintiendo la gracia de Dios derramarse sobre ellos una vez más. Pero en la mente de Moisés, la incredulidad de su pueblo también dejaba una marca. ¿Hasta cuándo seguirán demandando pruebas de su Dios?, se preguntaba. Mientras tanto, las dificultades del desierto continuaban, y con cada desafío, se revelaba la esencia de lo que Dios estaba formando en ellos. Había momentos de gran temor, como cuando se encontraron rodeados por un grupo de amalecitas, quienes se lanzaron contra ellos en un ataque sorpresivo. En ese momento, Moisés subió a la cima de una colina con la vara de Dios en mano, y mientras su mano permanecía en alto, Israel prevalecía en la batalla. Cuando sus brazos se cansaban y comenzaban a caer, Amalec crecía en poder. Aarón y Hur, viendo el fervor de su líder resbalar, sostuvieron sus manos para que no cayeran. Unidos en un solo propósito, lograron la victoria. Contemplad las maravillas de nuestro Dios, quienes pelean por nosotros, exclamó Moisés una vez más, sintiendo la fuerza palpable de la unidad y el sacrificio en el pueblo. Pero en la calma que siguió a la batalla, otro desafío surgía en la mente de sus líderes. Así fue como llegó a ellos Jetro, el suegro de Moisés, buscando a su hija y a sus nietos. Jetro observó el accionar de Moisés y el pesado fardo que llevaba sobre sus hombros. ¿Por qué te extenúas tú solo llevando el peso del pueblo?, le preguntó, y en ese momento de reflexión divina, la sabiduría fluyó a través de Jetro. Moisés necesitaba delegar responsabilidades y levantar líderes entre el pueblo para que compartieran la carga. Selección de hombres capaces, temerosos de Dios, que sean justos y que estén dispuestos a liderar, instruyó Jetro. Al implementar este consejo, la estructura de liderazgo en Israel se fortaleció. Más que un grupo de personas errantes en el desierto, se empezaron a ver como un pueblo llamado a grandes propósitos. Sabían que cada prueba y sacrificio era una oportunidad de transformación, y cada rol era esencial. Mientras miraban hacia adelante en la travesía, sabían que cada paso que daban como comunidad les acercaba a una identidad más profunda de lo que les aguardaba. Pero no todo sería sencillo. Aún debían enfrentar la montaña de Sinaí, donde Moisés subiría para recibir la ley de Dios, un pacto que definiría a Israel como su pueblo elegido. En ese momento en que la tierra temblaría y una nube cubriría la montaña, el pueblo sentiría el asombro de la gloria divina. Dios hablaba y prometía, creando entre sus elegidos un nuevo compromiso y un futuro que los llenaría de esperanza. Mientras Moisés se disponía a escalar la montaña, un eco impregnado de reverencia vibraba en los corazones de los israelitas. ¿Qué otras pruebas deberemos atravesar para ser fortalecidos?, murmuraban, mientras aguardaban la voz de su Dios.
La historia de su pueblo apenas comenzaba a esbozarse, pero ¿cómo se revelaría el plan soberano de Dios en estos momentos críticos? Dios está escribiendo nuestra historia, reflexionaban, y el misterio de su propósito comenzaba a hilvanar una narrativa de fe y sacrificios, mientras esperaban ansiosos el susurro de la revelación que cambiaría sus vidas para siempre.